Стартує Копа Америка, і ця подія є чудовим приводом поговорити про південноамериканський футбол з уругвайським журналістом Карлосом Кастежаносом. Hola Carlos, ¿qué tal? Mucho gusto de saludarte acá en el canal para hablar sobre el fútbol americano, no solo de Copa América, pero del fútbol sudamericano también. Привет, Dmitro. Jak sprawy? Es que lo maneja mejor y mucho mejor que algunos que viven en país durante toda su vida, ¿eh? Bueno, me gusta eso. Además, quiero hacer un homenaje a ti y a los amigos ucranianos que van a ver el vídeo. Muy bien, muchísimo gusto de estar aquí contigo. Es un auténtico placer. Muchas gracias por invitarme. A ver, Carlos, la primera pregunta es bastante sencilla. ¿Qué te parece toda esa historia con el cambio de la sede de esa Copa América? A mí, sinceramente, me parece que la Conmebol ha quedado en un nivel muy bajo, porque ha demostrado ser la organización caótica de siempre, no la de ahora, sino la de siempre, y querer seguir adelante con este torneo, con esta Copa América, pase lo que pase, me parece un error. Colombia fue el primero que se cayó. Ya de por sí, que la Copa América se jugara en Argentina y Colombia, dos países tan lejanos, me parece un hecho ridículo. Pero bueno, se cae Colombia y parece que se iba a jugar solamente en Argentina. Pero Argentina tiene unas cifras de contagios de COVID desastrosas y por lo tanto ha tenido que renunciar a la celebración de la Copa. Pero si hay un país que tiene peores cifras que Argentina, ese es Brasil. Por lo tanto, ¿qué país elige la Conmebol? Típico, Brasil. Y en un principio a mí me pareció que la postura del equipo brasileño de boicotear el torneo era muy digna. Me pareció correcta, además, una buena postura. Pero también sospechaba que era solamente una postura. Y al final lo fue, porque ya han dicho que van a jugar y vamos a ver qué es lo que pasa. Yo no sé en qué condiciones se va a jugar. Si ya en la Eurocopa está siendo complicada por los contagios que está habiendo, imagínate lo que puede ser en Sudamérica, donde los países están varios meses por detrás de los países europeos en cuanto a la evolución de la enfermedad, pero es que además tiene el problema adicional de que se va a celebrar en un país en el que el presidente siempre negó la gravedad de la enfermedad y dijo que era un simple resfriado. Y eso tiene que haber contribuido a que la enfermedad se descontrolara. Volveremos a Copa América de este año, pero primero quiero hacerte algunas preguntas en general y empezar con eso. ¿Es justo generalizar y decir que existe, decimos, un carácter sudamericano como tal, que existe un estilo del juego sudamericano como tal, que incorpora todos los países del continente, hasta los que no juegan en CONMEBOL, claro, y todas las selecciones que participan en CONMEBOL? Yo creo que no. Yo creo que dentro de Sudamérica hay idiosincrasias distintas, hay mentalidades diferentes, estilos de vida muy dispares y, desde luego, formas de jugar el fútbol también, que son muy diferentes las unas de las otras. Es un continente muy grande. Si hay tantas diferencias entre países europeos, imagínate lo que es, tú lo sabes muy bien además, lo que es dentro de América del Sur. Sí, es verdad que hay una raíz común, pero esa raíz común a lo largo de los años, em, como consecuencia de la distancia y distintas mezclas también, em, ha ido desarrollándose de una manera muy diferente. Por ejemplo, podemos decir que Argentina tiene un estilo de fútbol em, más alegre, o por lo menos lo era, o por lo menos todavía pretende serlo,
Es un equipo que siempre ha querido mandar en los partidos. También es cierto que siempre ha tenido grandes jugadores que le han permitido eso. Uruguay es un poco la Italia de Sudamérica en cuanto a estilo futbolístico. Argentina es más italiana que Uruguay, pero futbolísticamente Uruguay es más italiana que Argentina. Luego, todos sabemos lo que es Brasil con su, uh, iba a decir su alegría para jugar al fútbol, pero eso quizás ha quedado atrás en el pasado, cuando hablamos del juego bonito, y cada vez el juego brasileño ha sido menos bonito. Y para mí el país que mejor juega al fútbol, o por lo menos que mejor ha jugado al fútbol durante muchas décadas, pero que ha tenido muchos altibajos y tiene problemas de disciplina y de organización, es Perú. Cuando Perú tiene un buen equipo, merece la pena verlo jugar. Y luego tienes países como Colombia que han crecido mucho y han sacado muchos buenos jugadores, Ecuador también, pero cada uno con un estilo diferente. Chile también es como una mezcla entre el juego técnico y el juego de fuerza. Entonces, es cierto que cada país tiene su forma de ver, de entender y de jugar el fútbol. El fútbol no fue el primer deporte que los ingleses trajeron al continente, pero a mí me cuesta imaginar a un uruguayo emocionado con cricket. Pero tu querido Peñarol empezó como un club de cricket. Y luego, ¿qué tiene el carácter sudamericano? Aunque no generalizamos, pero el carácter de los sudamericanos en todos los países, que se conectaba tanto con la pelota de fútbol. Es difícil saber por qué prendió tanto el fútbol en Sudamérica. Peñarol empezó siendo el Central Uruguay Railway Cricket Club, entonces el CURC. Y es verdad que el cricket se jugó antes que el fútbol, el rugby se jugó incluso también antes que el fútbol en muchos clubes, en Uruguay por lo menos, supongo que en Argentina también. Pero yo creo que es un juego en el que eh, puedes eh, jugar con tus amigos, necesitas mucha gente, pero sobre todo es un juego en el que participas eh, permanentemente porque no necesitas tener la pelota para estar jugando. Mientras que en el cricket por lo general juegan dos jugadores a la vez. Pero en realidad es un juego lento y un juego que yo creo que no va con el carácter alegre y creativo que puede haber en América Latina, ¿no? Y en el mundo en general yo creo que la razón por la que el fútbol se ha hecho tan popular es porque permite que se acerque mucha gente, es un juego de pasiones también, el cricket. Un deporte que se para, se detiene para tomar el té, no puede ser un juego de pasiones. Y las pasiones que despierta el fútbol creo que no los despierta ningún otro deporte. Mencionaste la alegría y la creatividad. ¿De dónde salieron? De esa mezcla de razas de gente de todos los países europeos que llegaron al continente para buscar nueva vida. De la pobreza quizá. Sí, es un poco de todo. Yo creo muchas veces que cuando uno pasa necesidad, em, se le despiertan los sentidos, ¿no? Entonces, dentro de que también tienes que tratar de trabajar para salir adelante, en los momentos que no trabajas, esos mismos sentidos te permiten ser creativo en otros aspectos, ¿no? Creo que eso se ve mucho más, por ejemplo, en Brasil y el sentimiento que existe por el carnaval eh, y la música en general. La música en general es muy importante en toda América Latina, pero Brasil tiene una relación especial, yo creo, con la música, ¿no? Y eso, además es una música alegre para un pueblo que ha sido un pueblo oprimido durante muchísimo tiempo por la pobreza y por las malas condiciones de vida. Pero sin embargo,
encuentran alegría y la canalizan a través del carnaval, la música y el fútbol. Mi generación o yo tengo un concepto muy romántico del fútbol sudamericano. Gracias a Tele Santana, a su selección brasileña de 82, de 86, gracias a Diego, pero los primeros sudamericanos que maravillaron al continente viejo fueron tus paisanos, fueron los uruguayos en 24 28. ¿Por qué en aquellos dos Juegos Olímpicos Uruguay sorprendió tanto al mundo? ¿Qué fue diferente en aquel estilo del fútbol de Uruguay que los franceses escribían sobre este equipo como lo mejor que habían visto en sus vidas? Sí, así fue. Y bautizaron a José Leandro Andrade la Merveille Noire. Um, Uruguay fue a los primeros juegos en el 24 pensando que iban a ser goleados. No tenían ninguna confianza en la capacidad del equipo de enfrentarse a las potencias europeas. Pero el juego era diferente, y era diferente precisamente porque Uruguay tuvo una influencia muy grande de jugadores escoceses que llevaron un estilo de juego diferente. Mientras que los ingleses corrían detrás de la pelota, los escoceses se pasaban la pelota. De hecho, la posición de lo que nosotros llamamos el centro half, que hoy en día es el medio centro, el número 5, viene del fútbol escocés. Era el, el jefe del equipo, era el centrocampista central, eh, tradicionalmente un hombre de mucho carácter, de buena técnica, y eso también se heredó del fútbol escocés. Pero eh, la consigna de los uruguayos en aquel entonces era, y esto lo digo sobre todo para los que creen que Uruguay siempre jugó como juega ahora, y eso hay muchos que están confundidos incluso en Uruguay, porque en Uruguay hay muchos que creen que Uruguay siempre jugó con balones largos, pero la consigna era cortita y al pie, y así jugaba Uruguay. Jugar muy sencillo, muchos apoyos, ir avanzando como equipo y dar intercambios de pases hasta llegar a una posición de gol. Eso en Europa no se veía mucho en los años 20, probablemente en Centro Europa sí, pero la mayoría de los combinados europeos hacían un fútbol físico. Era una cuestión de ganar yardas, de ganar metros, como en el rugby. Entonces, cuando aparecieron estos señores que nadie conocía, que para saltar rivales hacían una pared, eso fue una sorpresa. Nadie se había imaginado que tú podías pasar un compañero, adelantarte y recibir el pase para triangular y de esa manera dejar fuera del partido a un rival. En el primer partido que jugó Uruguay, además, jugó contra una Yugoslavia que era un equipo poderoso en aquella época. A mí siempre me ha gustado mucho el fútbol yugoslavo, además. Y los yugoslavos, que no sabían contra quién se iban a enfrentar, fueron a ver el entrenamiento de Uruguay. Y los uruguayos se enteraron, supieron que los yugoslavos estaban para espiar. Entonces empezaron a hacer todo mal. Le erraban a la pelota, se caían, le tiraban afuera, y los yugoslavos volvieron a su concentración o a su hotel pensando que iba a ser un partido fácil. Bueno, al día siguiente ganó Uruguay 7-0. Y ese fue el comienzo de la época dorada en torneos mundiales del fútbol uruguayo. Y además el comienzo del análisis de rival, pero de otra manera y no les salió a los yugoslavos. Yo siempre, claro, por las razones que ya mencioné, buscaba eso en el fútbol sudamericano. Pero el fútbol sudamericano no solo es eso. ¿Por qué hay tantas historias de esos partidos duros de Copa Libertadores entre los equipos de todos los países de Conmebol? Los ingleses y los escoceses, Manchester United y Celtic, se quejaron mucho de la dureza del juego de Estudiantes y de Racing
en esos famosos partidos para el título del campeón del mundo en los años 60. ¿Qué podemos decir de eso, de ese aspecto del fútbol sudamericano, de la dureza que también existe? Sí, tenemos que pensar que hasta finales de los años 50, em, los sudamericanos querían ganar jugando bien al fútbol. Y cuando digo bien, quiero ser muy claro que em, se puede jugar bien de muchas maneras. Popularmente, cuando se dice bien, se quiere decir con buen trato de pelota, con calidad, con eh, buen juego colectivo. Pero imagínate, estaba Brasil del 58 y Brasil ya venía jugando bien. Argentina tuvo en el 57, tuvo a los Carasucias, más que Angelillo y Sibori, que ganaron el sudamericano de una forma contundente. Uruguay venía también de tener jugadores como Schiaffino, como Guilla, como Míguez, jugadores técnicamente muy buenos. Pero Uruguay jugaba un poco más al contraataque, mientras que Brasil y Argentina eran equipos dominantes. En aquel entonces Colombia era bastante menos, tenía menos desarrollado su fútbol. Perú siempre fue un rival fuerte. De hecho, cuando Uruguay gana el Mundial en 1930, el partido más difícil fue contra Perú y ganó 1-0 solamente Uruguay. Pero los años 60 eh, provocaron un vuelco, un cambio, sobre todo en Argentina. Para mí fueron los años negros del fútbol sudamericano y culpo en gran medida a algunos entrenadores argentinos que pensaron que ante el talento y ante la calidad lo que había que proponer y oponer era la ciencia y la dureza. Y si al rival le podías eliminar a su mejor jugador a patadas, era perfecto, era válido. Y así fue, sube el día con Estudiantes, y lo triste fue que tuvieron éxito con eso. Estudiantes ganó 3 Libertadores consecutivas. Estaba Bilardo en el equipo, y luego Bilardo no es que fuera el entrenador más creativo cuando dejó de jugar. Y así fue. Racing también de José Pizzuti, que ganó la Libertadores en el 67, jugó la Intercontinental con el Celtic y hubo también dureza. Fíjate que también eso llegó hasta Europa por medio de los argentinos, porque el Atlético de Madrid jugó una eliminatoria de semifinal de Copa de Europa en el 74 contra el Celtic, que fue durísima. El entrenador, Juan Carlos Lorenzo, argentino, y varios jugadores argentinos. Aplicó la filosofía de Estudiantes en el Atlético de Madrid para superar a un equipo técnicamente mejor como era el Celtic. Y eso para mí estancó al fútbol sudamericano, le hizo un mal terrible y provocó además una reacción negativa del resto del mundo hacia el fútbol sudamericano que le costó mucho sacarse de encima. Yo creo que Argentina empezó a quitarse de encima esa mancha con Menotti y el equipo de 1978. Recién hiciste en tu canal vídeo sobre el partido de Copa Intercontinental. San Paulo de Le Santana y Barcelona de Johan Cruyff disputaron ese título en Japón. En las gradas estaban los japoneses apoyando a ambos equipos, pero claro que les dijeron, ustedes van con San Paulo, ustedes van con Barcelona, pero en esos casi 30 años, Europa le ganó por completo a la América Latina en ese mercado. Y yo siempre pensaba, con todo lo que tenía el fútbol sudamericano en esos 30 años importantísimos, porque claro, todos reconocemos que el fútbol es el negocio, ¿ya? ¿Por qué los sudamericanos estaban incapaces de vender su producto, de ganar en ese negocio? ¿Por qué tenían todo para ganar? Mira, lo primero, cuando se empieza a jugar la Intercontinental en Tokio, la razón es que los equipos europeos, tú ya lo mencionaste, no querían jugar con los sudamericanos porque quedaba el recuerdo de lo que habían hecho Racing y Estudiantes. Luego había otros equipos muy buenos, muy ofensivos, técnicamente maravillosos, como Independiente, con Bocini, por ejemplo. Pero el recuerdo que tenían
los europeos era del Estudiantes contra el Milán, del Estudiantes contra el Manchester United. Entonces hubo incluso algunas intercontinentales que no se jugaron. Entonces la forma de asegurar el enfrentamiento entre Europa y Sudamérica era llevarlo a un terreno neutral y por eso se llevó a Tokio. Ahí ya empezó a perder Sudamérica, me parece. Y luego, yo creo que cuando empezamos el video hablamos de la desorganización de la Conmebol. Y yo creo que la respuesta a tu pregunta es esa precisamente, que la Conmebol no supo identificar el negocio que tenía y las posibilidades de vender su producto como se ha hecho en Europa, pero Sudamérica siempre se ha quedado descolgada. Cuando se habla de los grandes jugadores de la historia, yo creo que por lo general se habla de más sudamericanos que europeos, sobre todo cuando hablas de los top, los más grandes de la historia. Y Sudamérica no se dio cuenta que eso era un producto. Tú dijiste, el fútbol es un negocio. Es verdad. A mí no me gusta decirlo, y sé que a ti tampoco en realidad. Yo prefiero decir que hay un negocio montado alrededor del fútbol, porque no me gusta decir que el fútbol es un negocio. Para mí el fútbol siempre va a ser un juego. Es evidente que en el mundo en el que estamos, en el que los equipos, los clubes, hoy en día se llaman marcas, cosa que no me gusta tampoco, algo se tendría que haber hecho, pero simplemente para poder competir. Yo ya no estoy hablando de, de ganar dinero, estoy hablando de poder competir. Porque el drama del fútbol sudamericano es que ahora un jugador juega con 20 años o 19 años, juega 10 partidos buenos y ya la han transferido, ya la han traspasado a Europa. Entonces, antes, y te voy a hablar de Peñarol, que es mi equipo, Peñarol venía a jugar la Intercontinental con jugadores de 25, 26, 27 y 28 años, que estaban en el mejor momento de su carrera. Ahora, Peñarol tiene chicos muy jóvenes y jugadores veteranos que han vuelto de Europa. Y ese es el problema, que Sudamérica, primero, no fue capaz de identificar la importancia de la riqueza que tenía y no la supo explotar. Pero sabes en que también estoy pensando ahora, los clubes sudamericanos con la ayuda de los agentes aceptaron esa situación. Claro que siguen produciendo por ahora esos jugadores, pero ¿seguirán así las cosas? Yo creo que, sobre todo en Argentina, donde creo que la cantidad de grandes talentos que surgen está disminuyendo, creo que se debe en gran medida a la aparición de las academias de fútbol. Las academias están muy bien, evidentemente. Es, digamos que, la evolución de lo que eran siempre las categorías inferiores, que siempre han existido. Pero ahora se pone mucho énfasis en cómo trabajar y en lo que deben hacer y lo que no deben hacer los jugadores. Y eso yo creo que eleva el nivel medio del jugador, hace que todos los jugadores sean competentes, pero eso no crea estrellas, no crea genios. El genio se crea en la calle o en el descampado. Y estaba hablando curiosamente ayer con un amigo de esto y le decía que hoy en día es muy difícil ver a un jugador que regatee. Hoy en día el fútbol es pasar la pelota siempre para no perderla, no arriesgar la posesión. Por lo tanto, un regate se considera un riesgo. Entonces los entrenadores no lo quieren. Y a los chicos pequeños les enseñan a no regatear. Y en Sudamérica yo creo que es particularmente grave porque es un lugar muy propicio para la aparición de grandes talentos. Lo clásico, de potrero, el jugador que es capaz de salir de 3 rivales regateando. Pero si tú le enseñas a parar la pelota y pasarla a 1 o 2 toques, ese tipo de jugador no va a aparecer más. Y volviendo a esa Copa América, recién tuvimos dos fechas de eliminatorias sudamericanas y
queda claro que hay una diferencia enorme cuando se trata de la organización del juego, del trabajo del técnico entre Brasil y otros equipos. ¿Y qué va a pasar ahora con esos equipos bastante mediocres que van a medirse contra Brasil como gran favorita o qué? Está claro que Tite es un buen entrenador y sabe organizar el equipo. No juega de una forma muy atractiva para el espectador, pero es un equipo eficaz. Y se está viendo, ha jugado 6 partidos en la clasificación sudamericana y ganado los 6. Y nunca se ha visto amenazado, seriamente. El resto de equipos tienen buenos jugadores, pero lo que dices tú, les falta una estructura de equipo, una organización de equipo. ¿Por qué debe ser así si tienen el mismo tiempo de trabajo que tienen los brasileños? Entonces, yo creo que si no se consigue, no hay excusas, no se puede justificar. Lo de Argentina también es inverosímil, porque tú ves la alineación argentina y hay, no te voy a decir que sea un gran equipo, porque para mí hay mucho jugador de nivel medio nada más, pero hay algunos jugadores muy buenos, más allá de Messi. Y sin embargo, no funcionan. ¿Hay alguna razón para optimismo? Llegarán a Qatar para jugar el Mundial, pero podrían aspirar al título. No, no. Para mí el fútbol sudamericano se está quedando atrás. Y no solo por lo que ya hemos dicho, sino también porque creo que cuanto más tiempo pasa sin que un equipo sudamericano compita lo suficientemente bien, entonces empieza una especie de desesperación y una voluntad de copiar lo que se hace en Europa o lo que ellos entienden que se hace en Europa. Porque de hecho, en Europa han tratado de copiar la técnica que antes se consideraba sudamericana. Mientras que los europeos, perdón, los sudamericanos han tratado de copiar el fútbol fuerza de los europeos. Entonces se ha dado vuelta la situación. La técnica ahora está en Europa. El talento natural creo que está en Sudamérica todavía. Juntas todo, la desorganización, la desesperación, la pérdida de jugadores de talento porque el estilo de fútbol está cambiando. No es la mejor receta para que Sudamérica vuelva a competir bien, adecuadamente. Fíjate que cuando Sudamérica ha ganado, lo ha hecho con fútbol sudamericano, de forma talentosa. Entonces yo creo que para que Sudamérica vuelva a competir, tiene que recuperar su identidad. Yo soy un convencido de que cada país tiene su estilo de fútbol y su identidad. Y que cuando quieres copiar a otro para hacerlo bien, fracasas. Pues Carlos, muchísimas gracias por esa conversación y pues yo espero que en Sudamérica puedan entenderlo también, puedan empezar a trabajar no solo para los clubes europeos, no solo para llevar a los mejores jugadores a esos clubes, pero también para el fútbol sudamericano. Sí, yo me quedo con algo que dijiste tú hace un tiempo, en una conversación que tuvimos, y tú dijiste que los ingleses no saben lo grandes que son clubes como River, Boca, Flamengo, Peñarol, Sao Paulo. No son conscientes del tamaño que tienen, que estos clubes deberían de estar compitiendo de igual a igual con los grandes clubes europeos, porque en cuanto a tamaño de club, en cuanto a potencial, no hay diferencia. La diferencia está en la cuenta corriente, en el dinero. Es una cuestión económica y financiera, además de todo lo demás que hemos dicho, pero es que el hecho de que los clubes europeos tengan muchísimo más dinero también es una consecuencia del otro que hemos dicho, que es la falta de visión y de inteligencia en momentos muy importantes en la historia del fútbol sudamericano. Y bueno, antes de terminar, me gustaría desear la mejor de la suerte a Ucrania en la Eurocopa. Muchas gracias, Carlos. Sí, Uruguay nomás. Gracias.